Telesucesos presenta Quito Querido, un espacio para hablar de nuestra capital, con la conducción del doctor Jorge Yunda Machado. Saludos amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Quito Querido, ahora en la pantalla de Telesucesos. Hoy estaremos abordando el tema del tratamiento de los desechos en la capital de los ecuatorianos, la basura en Quito. Cómo enfrentar eficientemente esta situación. Presentamos a nuestros directos invitados. Iván Narváez, doctor en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Ciencias Sociales con mención en Estudios Amazónicos por Flaxo, Ecuador, doctor en Jurisprudencia de la Universidad SEC, abogado de los Tribunales de Justicia de la República. Gonzalo Peña Herrera, maestría en Gerencia de Empresas Públicas, ingeniero en Disciplina Académica Mecánico, director de Inteligencia de Negocios de Industrias Básicas del Ministerio de Industrias y Productividad. Muchas gracias al doctor Narváez y al ingeniero Peña Herrera. La primera pregunta, ¿cómo está el manejo de los desechos de la basura en Quito? Bienvenido. Bueno, Quito es una ciudad que se ha caracterizado por disponer de institucionalidad, marco normativo y personal especializado. Esta es una práctica común ejercida por los alcaldes de turno y la última administración, tengo entendido, sigue los mismos lineamientos. Pero está bien manejado hoy por hoy esto de los desechos, de la basura, el reciclaje. Lo de fondo es establecer la existencia de problemas de carácter coyuntural y estructural. El manejo de los desechos de la basura en Quito es un problema de carácter estructural. No obstante existir los planes de manejo de carácter quinquenal y prospectivo, existen otros proyectos de carácter específico para el manejo de los desechos tóxicos peligrosos, los desechos orgánicos, los desechos sólidos. Y esto se ha venido manejando en forma técnica, planificada, con presupuestos adecuados. Los problemas de coyuntura responden a problemas de coyuntura y allí sí hay que puntualizar. El último, por ejemplo, respecto a la recolección de los desechos orgánicos, tiene que ver en esta doble dimensión. Si existe un problema de carácter estructural, lo vamos a abordar, pero también hay que poner énfasis en uno de coyuntura que es mayormente visible al momento. Ingeniero Peña Herrera, ¿está bien manejados los desechos en la capital? A entender del doctor Iván Narváez, no hay mayor problema. Yo creo que hace pocas semanas hubo una alerta, un problema inclusive de insalubridad, la basura en los barrios, la fauna urbana despedazando la basura, con focos de infección. O sea, ¿cuál es su pensamiento acerca de esta situación? Muchas gracias. Bueno, a partir de lo que decía el doctor, si bien es cierto, existe un marco normativo que nos rige la disposición de los desechos aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, que es la Ordenanza 332 y las ordenanzas de creación de las empresas metropolitanas. Yo sí creo que hay una deficiencia en la gestión de residuos operativa de las empresas, tanto en lo que es EMASEO y EMGIRS. EMASEO, con el tema de recolección, tuvimos un tema crítico hace unas 3-4 semanas, en el que veíamos en muchos sectores los contenedores que se desbordaban, y no había una buena programación, si se puede decir así, de lo que se ve externamente. Sin embargo, yo creería que también es una falta de previsión de mantenimiento de los equipos y de programación de las rutas que tiene EMASEO. Y en el tema de EMGIRS, tuvimos hace un mes y medio, 2 meses, el tema del troje, que fue alarmante y paralizó una ciudad entera. Bueno, ahí quedó toda la ciudad sin el líquido vital, sin el agua, pese a que se dice que ya habían algunas cartas de que anunciaban que la escombrera no podría recibir más desechos, y ahí fue una situación lamentable, doctor. Efectivamente, allí tenemos un problema de carácter coyuntural. Lo de fondo en el análisis de la política pública ambiental, en este caso, tiene que comprender 4 elementos básicos. Lo que se llama la generación de información, otro problema con los instrumentos de carácter normativo, institucional y presupuesto. La combinación de estos 4 elementos permiten entender si existe o no existe política pública ambiental del manejo de desechos en una urbe tan grande como la de Quito. La generación de las 2.000 toneladas diarias de petróleo,
y aquella de basura. Y aquella ya tratada en forma especializada para el manejo de los desechos tóxicos hospitalarios, los desechos sólidos y los desechos orgánicos, en función de la mejor utilización de estos como un reciclaje para aprovechar en forma oportuna. El problema es que si no existe por parte de la administración una clara comprensión política del problema del manejo de desechos como un problema de política social, de política de administración pública, entonces están expuestos a estos problemas de coyuntura inmanejables, por falta de previsión, por falta de comprensión técnica y por falta de decisión política. Para mí, el problema del manejo de los desechos en Quito implica esta falta de coordinación entre los 4 grandes elementos constitutivos de lo que significa una política pública. ¿Y cuál sería esa política pública, o sea, para el manejo, la recolección, la clasificación en la ciudadanía? Porque aquí también hay que, de alguna manera, precisar que no solamente es responsabilidad de la autoridad, sino también de los ciudadanos. En países desarrollados se clasifica la basura orgánica, la plástica, el vidrio, el papel, etcétera, pero acá se dice que puede clasificarse, pero todo va a un solo lugar, y en Quito tengo entendido que apenas el 5% de la basura se recicla. El resto, pues seguimos contaminando ríos, quebradas, enterrando basura, etcétera, etcétera. Ingeniero. Bueno, yo creo que hay que instrumentar la operatividad de la Ordenanza 332 a través de las 2 empresas metropolitanas y que vaya enfocado a la separación de residuos desde la fuente. Eso es fundamental. Que el ciudadano, que todos nosotros separemos los residuos, pero que tengamos o podamos ver materializado nuestra separación. Porque ¿qué es lo que pasó en su momento hace unos 4 años? Que empezamos con la separación desde la fuente, pero el momento de entregar las bolsas, o venía el recolector de Emaceo, juntaba todo. Y al EMGIR le llegaba todo mezclado. Entonces la gente se desanimó. No es un tema de conciencia, porque creo que todo el mundo somos conscientes de separar los residuos desde la fuente, pero hay que ponerlo y organizarlo debidamente. Por ejemplo, un día recogemos orgánico, otro día recogemos vidrio, otra vez orgánico, papel. De esa forma nosotros habría que organizar día por día. Y eso es una idea. Es una idea, por ejemplo, ¿no? Y esto, por ejemplo, casi el 60% de la basura, señoras y señores quiteños, casi el 60% de la basura podría ser aprovechado porque es material orgánico. En otros países se hace gas, abono, se recicla y se hace dinero para la misma ciudad. Bueno, en Quito hay universidades que hoy por hoy generan personal especializado, ingeniería ambiental de primer orden, varias universidades. Yo he sido profesor en una de ellas por varios años y me consta la calidad de profesionales que salen de las universidades y que están al servicio de instituciones públicas como el municipio. Es decir, no hay carencia de conocimiento técnico, no hay carencia de personal especializado. Lo que pasa es que al entender el manejo de la política pública, yo decía los 4 elementos básicos, que son instrumentos de política pública, para poder ver si hay falla de política pública, cambio de política pública, innovación de política pública, implementación de política pública y evaluación de política pública. Eso es un concepto técnico que debe tener conciencia la autoridad. Si la autoridad no maneja desde la perspectiva integral estos problemas, entonces pasa cualquier cosa. Pongamos el ejemplo. Quito es complejo como cualquier ciudad latinoamericana, es una megápolis. Allí hay problemas de carácter social, económico y político. Estos problemas en Quito han sido abordados con seriedad por uno u otro alcalde de cualquier signo ideológico. En buena hora, Quito ha tenido suerte. Hay excepciones. Pero cuando llegamos al momento actual, con disponibilidad de ciencia y tecnología, con conocimiento que se lo puede adquirir al interior y se lo puede comprar, lo que falta es la disponibilidad de recursos, la prevención para disponer de recursos. ¿Falta la disponibilidad de recursos o la decisión política? Porque a veces vemos que para un concierto tenemos millones de dólares, pero para el tratamiento de la basura, para el reciclar, para evitar la contaminación de los ríos de Pichincha, todos están contaminados, no hay recursos, siempre es eso, no hay recursos, pero para otras cosas sí hay recursos, para la publicidad, para las fiestas, para los artistas, pero para estas cosas básicas no hay recursos. Bueno, yo creo que no existe una priorización adecuada a los recursos. O sea, si bien es cierto, en las propias empresas tienen un recurso, yo diría ajustado,
Sin embargo, la entrega de los recursos durante todo el año es por partes. Entonces nos entregan un recurso 3 meses, después nos entregan 4 meses, después otros recursos, y no podemos hacer una planificación adecuada porque nos toca levantar los techos presupuestarios de cada una de las empresas. Y si bien es cierto, si nosotros queremos priorizar el tema de los residuos, necesitamos un poco más de recursos de los que están previstos en las empresas. Con 26 millones, por ejemplo, que tiene asignado el MGIRS, o 17 que se tenía hace tiempos, es complicado hacer un manejo adecuado de recursos. Es complicado manejar un relleno sanitario, una estación de transferencia, tenemos gestores ambientales, tenemos el tema del reciclaje. Maceo tiene sus unidades ya que han cumplido su vida útil. Tenemos alrededor de 1.300 personas en el Maceo, que a la final es un gasto corriente 1.700 personas. Bastante fuerte, sí. Bueno, 1.300 era hace ahora hay un par de años. personas. Ahora, doctor, esto del reciclaje, ¿ustedes tienen alguna cotización como expertos de lo que necesitaría el municipio de Quito para reciclar al menos el 80, el 70% de la basura que generamos los quiteños? Para mí ese dato específico es más de un manejo técnico y prefiero incorporarlo a esa problemática. Para mí el problema de fondo es la adopción del sistema de gestión. Todos conocemos que un modelo, un régimen político, en este caso subnacional, requiere de ubicar un régimen político y el de Quito es jerárquico burocrático. En la actualidad el mundo contemporáneo va hacia los gobiernos abiertos, gobiernos participativos. Y cuando es jerárquico burocrático, tenemos las falencias que las evidenciamos con absoluta claridad. Si no pasamos de un régimen político jerárquico burocrático a otra de gobernanza interactiva, sociopolítica, donde la comunidad se inserte, donde los otros actores privados, públicos, científicos y académicos se incorporen en una forma de gobernanza interactiva, lo que hoy se llama la gobernanza deliberativa, simple y llanamente no funciona. Entonces, cuando hago énfasis en el régimen político que asumió esta administración, para mí es un régimen burocrático jerárquico de tipo weberiano, hablando un poco sofisticadamente. En concreto, se rigen por el conocimiento experto de sus técnicos, se rigen por la legalidad, es decir, el mandato legal, y se rigen por ese poder jerárquico ejercicio desde arriba hacia abajo. Allí las cosas no funcionan. Y cuando hablamos del manejo de residuos o problemas sociales de exclusión o del agua, habremos de entender que Quito requiere de un gobierno abierto y de una gobernanza deliberativa. Más va por el modelo político, se apunta el doctor Iván Narváez. Hoy estamos hablando de la basura en Quito, el tratamiento de los desechos en la ciudad capital. Hace algunas semanas tuvimos una alarma increíble, la basura en todos los barrios de Quito, con la fauna urbana que tampoco se ha manejado, totalmente despilfarrado, los desperdicios con focos de infección. Vamos a las estadísticas, les invito a nuestros invitados y a ustedes, amigos televidentes, las estadísticas de la realidad de la basura en Quito. Adelante. A nivel mundial se producen 1.900 millones de toneladas de basura por año. En Quito, nuestra ciudad, se recogen 2.000 toneladas de basura por día. Según datos de Maceo, a diciembre del 2017 prácticamente la mitad de la basura es recogida a pie de vereda, mientras el 33% se gestiona en contenedores. La flota de recolección, barrido y lavado de la ciudad superan las 200 unidades entre distintos tipos de maquinaria. Cada quiteño produce 6 quintales de basura al año. En la ciudad, 7 de cada 10 hogares no clasifican sus residuos. La principal razón, porque desconocen cómo hacerlo. Damos paso a estudio. Muchas gracias. Ahí están las estadísticas. 7 de cada 10 hogares no clasifican, pero no sirve de nada clasificar, me decía ingeniero. Sí, el tema es que deberíamos implementarlo esto con mucha más fuerza, porque tenemos una ordenanza, incluso el MAE también tiene una disposición en la que tenemos hasta por colores la separación de la basura, y tendríamos por bolsas de colores, por poner ejemplo, verde, azul, negro, que es lo más común. Entonces, con una separación desde la fuente, nosotros ahorraríamos incluso trabajo en las bandas de separación que recientemente fueron implementadas en la Estación Sur. Cuando lo recogen, doctor, todo se va al mismo lugar, o sea, es un trabajo en vano. Esa comprensión técnica de gestión. Los ingenieros ambientales saben perfectamente esto.
La comunidad también sabe del problema. El problema es económico. Si a mí me dicen que vivo en un barrio de clase media, que puedo poner las 3 fundas, compro 3 colores de fundas y de tamaños X. Si a una persona de ingresos más modestos le piden que haga ese gasto permanentemente, aparentemente no tiene peso, pero a las familias pobres sí les pesa. ¿Cómo generar una política pública que el municipio enfrente, inclusive para motivar, estimular esta participación ciudadana en esta pequeña cantidad económica? Segundo, cuando ya la disposición de los desechos están en la recolección, deben haber lugares de disposición final seleccionados, porque si no hay para los desechos orgánicos, para los tóxicos peligrosos, para los hospitalarios, entonces todo va a lo mismo y allí no tenemos ninguna posibilidad de ser eficientes. Por ejemplo, si se tratara de la descontaminación del río Machángara, que es uno de los flujos hídricos principales de la ciudad en su momento y ahora está prácticamente corrompido. Contaminado totalmente, ¿no? Si es que el municipio generara una política pública de manejo de un efluente y lo hace en forma eficiente, ¿para qué hacer el manejo eficiente de un efluente en términos adecuados técnicamente si es agua pura, depurada, va a descargarse a un río contaminado? Si no tiene sentido, debe haber una política de gestión integral. Estamos hablando del tratamiento de los desechos en la ciudad capital. Los ciudadanos, ¿qué debemos hacer la ciudadanía? ¿Cuáles serían las políticas de promoción de educación del cabildo, de los ministerios, desde el Ejecutivo, para manejar los desechos y ser más eficientes? Porque también los ciudadanos sacamos la basura cuando nos da la gana, no clasificamos, no ponemos en fundas, los ponemos a la intemperie, ahí los perritos van, la despedazan, como que también necesitamos educarnos, ingeniero. Sí, desde luego, pero sin embargo esto va de la mano, como decía el doctor, de una política pública. Es importante hacer la separación en los domicilios, tener una cultura de orden para dejarlos... Enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros niños en las escuelas, en los colegios, en el hogar, ya al manejo de los desperdicios. Por supuesto, tal vez de pronto no por colores en un inicio, porque esto es un periodo de tiempo. No es que vamos a volcar la separación residencial diferenciada en el primer año. Esto va a tomar su tiempo. Un proceso. Esto es un proceso. Entonces, para ir ordenando el proceso hasta llegar a los colores tal vez, o al revés, llegar en una funda, ya saber que los martes vamos a separar en vidrio, papel y plásticos. Deberíamos tener un proceso desde la escuela, desde nuestros hijos, hasta todas las edades. Y desde luego, con un apoyo desde la alcaldía en este caso, porque si bien es cierto, nosotros existía caracterizaciones de la basura a nivel de Quito por sectores, clase media, clase alta, clase pobre. Se debería atacar primero a la clase media y alta, que es la que tiene mejor recurso, mejor control de esos residuos, porque en realidad la gente de clase baja utiliza más orgánico, porque trabaja no en horarios extensivos como la gente de clase media o clase alta, que en realidad consume tetrapacks, consume botellas de plástico. La gente todavía hace su jugo de fruta natural. Entonces es diferente el tipo de caracterización de basura que tenemos en un barrio pobre que en un barrio de clase media o clase alta. Nos vamos a encontrar con menos orgánicos o con más orgánicos, dependiendo del caso. La basura en la ciudad capital es el tema de hoy. Estamos conversando con el doctor Iván Narváez y el ingeniero Gonzalo Peñarrea, expertos catedráticos en esta materia. ¿Cómo mejorar de hoy en adelante? ¿Qué tiene que hacer la administración actual? Tomar una decisión política, cómo tiene que mantenerse ese proceso para de aquí, no sé, en unos 5, 6, 10 años tal vez, Quito y ojalá todos los municipios del Ecuador, el Ecuador entero, pueda ya decir que está manejando adecuadamente sus desechos, reciclando sin contaminar el medio ambiente. Varias enfermedades raras, varias enfermedades catastróficas también derivan de esta contaminación, que hacia allá debemos apuntar, doctor. Efectivamente, el problema de esta condición en Quito no es fácil. A mí me cupo el honor de dirigir el estudio del GEO Quito por primera vez en el 2012 en un convenio de Naciones Unidas con el municipio de Quito. Es un estudio de 400 páginas y multisectorial y multitécnico.
Lo que nosotros pudimos entender allí, más desde el énfasis sociológico, es que entendimos que el conocimiento, como la cultura, no son elementos que se heredan, son procesos. Cuando hablamos de cultura, de cómo nos comportamos con el manejo de desechos, o la relación con el medio, o con los animales, o con nosotros mismos como seres humanos, es un proceso cultural, no heredamos. El conocimiento tampoco. Pero a estas alturas del tiempo no se pueden adjudicar a estas fallas los problemas. Desde el punto de vista técnico, lo que corresponde, y político, entender el régimen de gestión. Si nosotros exigimos que Quito se merece un gobierno abierto, una gobernanza deliberativa, estamos hablando de la participación de los actores más importantes: gobierno, empresa y sociedad civil en sus diferentes componentes. Si es que no hacemos ese esfuerzo y seguimos empecinados en una gobernanza jerárquica de arriba hacia abajo, pensando que la gente solamente tiene que recibir la bondad del beneficio del mandante, estamos equivocados. Estamos totalmente Hay equivocados. que revertir el proceso en función de participar. Regresamos con su opinión, doctor Gonzalo Peña Herrera, después de ver lo que opina la gente en las calles. Adelante. ¿Cuáles son los problemas del manejo de la basura en la ciudad? Los carros que hacen el recorrido para recoger la basura no pasan los días que debe, no cumple con su horario, ¿no? Esta parroquia de Calderón de verdad está botado, como quien se dice, ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar? Porque la verdad, esto es ya la basura en la noche fatal. La empresa recolectora no cumple a cabalidad. De la ciudadanía que no sabemos, no tenemos una cultura respectivamente de lo que estamos contaminando aquí, el parque o en otros lados. ¿Cuál sería la solución para mejorar el manejo de la basura en la ciudad? Pienso que más control con el horario de las personas de los recolectores de basura. No botan en los tachos que están pendientes en los parques que están alrededor. El orden que se ponga para que el poco servicio o el mal servicio que haya, que algo lo haga. Tenemos que dejar recogiendo la basura, botando en el contenedor. Ingeniero, como que sí hay, digamos, una conciencia de querer mejorar por parte de la ciudadanía. Sí, desde luego, siempre ha habido, como les decía, hay una conciencia en la sociedad. Sin embargo, no está articulada a plenitud con el sistema operativo de las empresas metropolitanas. Entonces, como veíamos en la opinión ciudadana, se quejan de la sistematización o de la programación del paso de los recolectores, del barrido, etcétera. Son problemas operativos. Quito es una ciudad compleja, entonces siempre hay que ir mejorando. Tenemos 97% de cobertura, pero ese 3% de pronto es el que hace un jaque y no nos permite programar bien la recolección de los residuos. La gente quiere aportar, quiere mejorar, y desde luego el sistema de contaminación es un sistema potente que se lo podría ir mejorando, incluso para la separación desde la fuente. Muy bien, yo quiero que ya a manera de resumen, doctor, podamos hacer un análisis de lo que se debe implementar, de lo que se debe hacer conjuntamente con las autoridades, con la ciudadanía, para mejorar el tema de la basura, no solamente de la recolección, sino del reciclaje, que es a donde el mundo va, y para evitar la contaminación de nuestros ríos, contaminación del medio ambiente, de nuestras quebradas, etcétera. Personalmente tengo fe en que en el municipio de Quito se ha tomado conciencia de la necesidad de fortalecer la institución correspondiente del distrito. La Secretaría del Ambiente tiene personal, tiene su presupuesto insuficiente, tiene voluntad política, tiene capacidad de hacerlo. ¿Qué es lo que falla? Mientras la autoridad principal no lidere, no enfrente este problema, para poder involucrar a la comunidad en ese empeño, solamente la disposición técnica o la disponibilidad de recursos y de voluntad política no es suficiente. Hago énfasis, la sociedad, la gente, tiene que participar en este proceso, porque a la ciudad... ¿Los 50 millones que recauda el municipio por la tasa de basura no son suficientes? Yo no tengo el dato técnico hoy por hoy, pero al momento del estudio del GeoQuito, nosotros sí veíamos que había una insuficiencia presupuestaria. También había una debilidad institucional y un débil marco normativo. En la actualidad se dispone de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Priorizan determinadas actividades de la ciudad en función de imagen política. Si es que priorizaran los problemas sustanciales de la comunidad, como el agua, la basura, la inclusión,
aquellos otros problemas, sin dejar de ser importantes, pasarían a un segundo nivel. Entonces, me parece que la compatibilidad del objetivo político gerencial con el objetivo político social debe compatibilizarse. El doctor Iván Narváez ha mencionado de que muchas veces el funcionario llega más preocupado del tema electoral, del tema político, en darle soluciones, y hay que cambiar ese modelo. Ingeniero Gonzalo Peña Herrera, muchas gracias. Igual su conclusión. Bueno, yo creo que hay que mejorar la gestión de residuos a nivel integral. Tenemos un relleno sanitario que ya no nos queda mucho tiempo de vida útil. Los lixiviados siempre son una preocupación en el relleno sanitario, y yo creo que con una decisión política acertada del alcalde de turno, más una gestión técnica de las empresas metropolitanas, y ya vimos que la sociedad está de nuestro lado, si se puede decir así, yo creo que deberíamos mejorar y tenemos cómo mejorar la gestión de residuos. Señoras y señores, les dejamos para que usted saque sus propias conclusiones el manejo de los desechos en la ciudad capital. La autoridad, su decisión política, las personas que también son un papel fundamental para entrar en conciencia y saber lo que se debe reciclar, como en las grandes ciudades del mundo entero. Hasta la próxima. Les dejo con el segmento Conoce Quito, esta vez con una de las lindas parroquias de la capital, Calderón, y su arte en mazapán. Calderón éramos muy pocos, apenas teníamos pongámosle unos 2.000 habitantes. No era tan pequeñito, que era solamente 4 esquinas, 4 cuadras, era todo Calderón prácticamente. Entonces con el tiempo ha ido progresando, prácticamente ya lo que era Calderón antes, ya estamos muy diferentes. Don Carlos Calderón nos presenta la parroquia de mayor crecimiento urbanístico de Quito, la Parroquia Rural de Calderón. Una parroquia que bien podría ser elevada a cantón, ya que supera los 250.000 habitantes y por su gran crecimiento poblacional seduce al sector constructor más que a cualquier otro sector. Esta planicie rodeada por quebradas, el 9 de agosto de 1897, durante la presidencia del general Eloy Alfaro, fue elevado a la categoría de parroquia, con el nombre de Calderón, en honor al héroe ecuatoriano Abdón Calderón. Si visita esta populosa parroquia, debe pasar por el mercado artesanal, donde sus mujeres y hombres con sartén y cuchara de palo dan forma a las coloridas figuras de mazapán, una actividad que une a las vecinas del sector para dar rienda suelta a su habilidad y creatividad. Nuestra artesanía es tradicional, viene desde los abuelos, los padres, entonces es una historia de artesanías que viene acarreando desde muchos años atrás. El 2 de noviembre se festeja aquí el Día de los Difuntos. Entonces en esa época los padrinos venían acá a Calderón y los regalaban a los ahijados unas muñequitas de pan. Antes eran comestibles, tanto para las mujercitas eran las muñequitas y a los varones eran los soldaditos, los caballitos, ¿no? Entonces todas estas cosas nació en esa época el mazapán prácticamente. Antiguamente esta masa hacíamos harina de trigo y agua. Dejamos de hacer esa masa porque se empezaba a dañar las figuritas, a hacerse polilla como el maíz. Empezó a dañar las piezas, entonces ya nos dijeron que mejoremos la calidad de la masa, entonces empezamos a hacer ahora en vez de hacer agua hacemos 100% pega y harina. Entonces damos la garantía de que las piezas ya no se le va a dañar, tiene una duración de 30, 40 años, depende del tiempo. La parroquia de Calderón es una ciudad en crecimiento. ¿Cuándo lo visitamos? Telesucesos presentó Quito Querido, un espacio para hablar de nuestra capital, con la conducción del doctor Jorge Yunda Machado.